Hermanos, vamos a estar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12. Leemos los versos 41 al 44. Recuerde que vamos a hablar hoy sobre la ofrenda, aspecto importante para la vida de la fe. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, es decir, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Ya Moisés nos enseñaba esta mañana cómo el dinero es un tema recurrente en la Biblia. Y a veces como iglesia, y yo tengo que decirlo también, nos da temor, nos da temor tratar ese tema, y precisamente porque si nosotros oímos las prédicas, se ha abusado y se ha utilizado para, en términos simples, explotar a la iglesia. Sin embargo, no debiera ser así, porque si hay un tema que trata Jesús, y esto puede verlo en la Biblia, con toda la amplitud, y muchas veces es el tema del dinero. Eso no lo podemos esconder. Ahora, si usted ve a los pastores que tienen influencia reformada, tratamos hasta de no tocar ese tema para evitarnos de pronto caer en, en presiones, perdón, en de pronto circunstancias que puedan llevarnos a cometer la indiscreción de obligar a dar. Pero si somos honestos, tenemos que tratar el tema del dinero en la iglesia, porque realmente Jesús y la Biblia a nivel general nos hablan ampliamente del dinero. Y no hablarlo en público en vez de enorgullecernos, no hablarlo en público en vez de enorgullecernos, debiéramos sentirnos mal, porque precisamente es un tema bíblico. Debemos ser honestos, sí, en hablar del dinero según lo que la Biblia establece y sin caer en el error de lo que se hace hoy, repito, explotar, presionar, robar, porque eso es lo que uno lastimosamente está viendo en las iglesias de hoy. Ahora, hay que hacerlo honestamente y hay que hacerlo tal como el Señor lo propone, sin más ni más. Y fíjense que aquí eso es lo que está sucediendo. Estamos en el tiempo de las ofrendas, en este momento en el texto bíblico. El templo tenía unas especies de cuernos de metal, clasificados, clasificados, cada uno para un tipo de ofrenda. Y lógicamente la gente llegaba y echaba su ofrenda, el que echaba muchas monedas, lógicamente ese tintineo se oía hasta que llegaba al fondo, plin, 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 yo me imagino la cantidad de monedas sonando hasta que caían. Pero también se oía la monedita que caía sola. Y yo me imagino a esta viuda echando en medio de tanta gente y de tanta gente que echaba mucho, porque dice el texto, muchos, gracias Moisés, muchos echaban dinero. Eso es lo que primero observa Jesús. Ahora, ¿Jesús critica que echaran mucho dinero? No, eso no es lo que está criticando a Jesús. Qué bueno que lo hagan. El problema es de corazón. Y allí es donde tenemos que mirar
lo que Jesús nos propone. Muchos echaban y de pronto una viuda pobre. Y esto es paradójico. Y es muy paradójico porque ustedes saben que las viudas, los huérfanos, los niños pertenecen al grupo de los menos favorecidos en Israel. Por tanto, ella no estaba obligada a echar ofrenda, sino que al contrario, ella debía recibir ofrenda de la iglesia, del templo, perdón. Ella era la que debía estar recibiendo. Una viuda, sin duda alguna, y puede revisar la literatura judía frente a eso, una viuda se consideraba en el grupo de los pobres de la tierra. Y como pobre de la tierra, el pueblo tenía que hacerse cargo de ella. Era obligación hacerse cargo de ella. Más, póngase usted a pensar, viuda, sin marido, y si no tiene marido, una mujer en ese tiempo está definitivamente mal. ¿Mal en qué sentido? Mal socialmente. ¿Por qué? Pues si no tiene marido, no tiene quien la sostenga, no tiene quien le dé nombre, no tiene quien le dé reconocimiento, no tiene quien la represente. Esta mujer sin duda padece, padece por su viudez y debiera sin duda estar ayudándose, debiera el pueblo sin duda estar dándole lo que ella necesita. Si no tiene hijos también, pues por lo menos con un hijo el hijo pudiera sacar la cara y por eso se deseaba siempre el hijo varón en primer lugar. Pero la Biblia no nos dice eso. Y fíjense que la ofrenda que esta mujer echa es una ofrenda, si yo lo llamaría así, una ofrenda ridícula, comillas. Espero que me entiendan en lo que voy a decir. ¿En qué sentido? Divida 37,000 pesos, que es el valor más o menos de un día de trabajo, entre 180. Eso valía las dos monedas. 37,000 pesos entre 180. Y fíjense cuánto le da. Y esta mujer está echando ese valor. Ahora, de acuerdo a la moneda, estaba entre 200 y 300 pesos, no estaba más. De acuerdo a la moneda que echó, estaba entre 200 y 300 pesos. Esa era la ofrenda que estaba dando. Y dice el texto que estaba dando todo lo que tenía. Estaba dando todo su sustento. Esta mujer realmente ponía en el arca de las ofrendas, póngase usted a pensar lo que hubiera podido servirle para comprarse algo. Y algo no en abundancia, algo muy simple, algo muy sencillo para el sostenimiento de su propia vida. Ahora, esta mujer, Jesús la ve y el comentario que hace de ella es positivo. Esta viuda le dice a los que están con él, echó más que todos, porque esta viuda, y póngase usted a pensar, mucha gente estaba echando abundante, y Jesús está diciendo, esta viuda está echando más, porque ella pone en el arca de las ofrendas realmente todo lo que tenía. Y aquí es donde está precisamente el valor de la ofrenda de esta mujer. No tanto porque echó poco, sino porque estaba echando todo lo que tenía. Y con eso estaba definitivamente poniéndose en las manos de Dios.
Y con eso está diciendo, Señor, no te doy por obligación. Es todo lo que tengo y es todo lo que te doy. Es mi ofrenda voluntaria, es mi ofrenda para adorar. Confío en ti. Y fíjense que esa enseñanza la va a dar Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios. Den de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y Pablo repite, cada uno dé como propuso en su corazón, ni con tristeza ni por necesidad. Fíjense, la enseñanza de la viuda es clara. Yo doy porque quiero darle a Dios y porque quiero servir a Dios. Yo doy porque creo en Dios. Yo doy porque confío en que Dios se hará cargo de mí aunque quede sin nada. Yo doy porque quiero mostrar que mi corazón está puesto en Él y por Él doy con alegría. El texto realmente tiene sentido, es por eso. Y aunque estas claridades no se dan, uno lo presupone, porque no es posible que yo esté dando todo lo que tengo así por así. Si esta mujer está dando, es porque conoce perfectamente a Dios, sabe quién es Dios y sabe qué puede Dios hacer por ella. Está poniendo en la ofrenda toda su vida, todo su corazón. Ahora, si ustedes se acuerdan de la ofrenda que hizo la iglesia de Macedonia a la iglesia de Jerusalén y que Pablo usa como testimonio para que la iglesia de Corinto dé, usted se va a dar cuenta en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, que estos hermanos de Macedonia, dice el texto, primero se dieron al Señor. Segunda de Corintios 8:5. Se dieron al Señor. Y luego dice el texto, a nosotros por voluntad de Dios. Miren la mentalidad que la iglesia de Macedonia tiene. Acuérdese de todo lo que ha pasado ahí. Jerusalén, por allá a finales de la mitad del primer siglo, está sufriendo hambruna. Hay una problemática seria. Flavio Josefo la menciona en la historia de los judíos. La iglesia está sufriendo, está padeciendo hambre. Y las iglesias quieren ayudar a esa iglesia madre, porque la iglesia madre sin duda fue Jerusalén. Allí estaba. Y empiezan entonces a recolectar en su pobreza. ¿Qué es lo sorprendente de la iglesia de Macedonia? La pobreza. Pablo llega y yo me imagino que Pablo, como haríamos nosotros ante una comunidad pobre y ante una iglesia pobre, hermano, miren, qué bueno sería orar por los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Ellos están padeciendo seriamente hambre, están padeciendo enfermedades, están sufriendo mucho. Y nosotros queremos pedirle, iglesia de Macedonia, que ustedes oren por la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué hace la iglesia? De pronto, en la narración está, esta iglesia se levanta y dice Pablo, ¿y por qué solamente vamos a orar? ¿Es que acaso, Pablo, no estamos en capacidad de dar? Yo me imagino la sorpresa de Pablo. Yo me imagino a Pablo pensando, no, ustedes no van a dar, ustedes van a orar. Y ellas diciendo, y la iglesia diciendo, vamos a dar, Pablo. No, ustedes no están para dar. Al contrario, ustedes
también reciban. Y ellos, espero que me entiendan, tercamente en el Señor, van a decir, Pablo, queremos dar y tú no nos vas a impedir que demos. Y la iglesia pobre, sufriente, y la iglesia que padecía de hambre también en Macedonia, se levanta, recolecta una ofrenda. Y saben una cosa, Pablo, que iba a hacer un viaje bien largo y bien grande, dice, no, yo voy a llevar esa ofrenda personalmente. Yo me imagino el valor que para Pablo tenía esa ofrenda de esa iglesia que sufría y padecía, de esa iglesia pobre. Uno pudiera pensar, no, los ricos son los que pueden dar. Y y la iglesia de Macedonia nos está diciendo, nosotros somos pobres, pero nosotros nos hemos dado al Señor y eso es suficiente. Cuando uno se da al Señor, la ofrenda fluye naturalmente del corazón. No tendría yo que pedirla. Cuando uno se da al Señor, la iglesia definitivamente se lanza en amor, se lanza en misericordia, en ofrenda. Porque la iglesia también es consciente, por la gracia, de que hay necesidad dentro de ella y se requieren recursos para poder sostener a la iglesia. ¿Quién no da? El que no tiene conciencia de quién es Él en Cristo Jesús. Y el que no tiene conciencia de quién es el dueño del oro y de la plata, como nos enseñaban esta mañana. Y el que no tiene a Jesús realmente como aquel que se ofrendó a sí mismo para que nosotros también fuésemos ofrenda. Quien no entiende eso no ofrenda como debe ofrendar. ¿Acaso Jesús no fue la gran ofrenda para nosotros? ¿Él acaso hizo cálculos para no darse a nosotros? No, al contrario. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice la carta a los hebreos. Jesús está diciendo, qué alegría padecer por aquellos que voy a salvar, qué alegría. Qué alegría sufrir sabiendo los resultados de mi sufrimiento, la vida eterna para los hombres. ¡Qué alegría! ¿Lo tenemos consciente? Y si Jesús fue esa ofrenda dada de esa manera, ¿usted cree que podemos presentarnos delante de Dios de esa manera tan simple y tan pobre? De simplemente venir a Dios y no brindarle nada, no darle nada, no ofrecerle nada. O de ofrecerle cualquier cosa sin pensar en nuestro corazón que ha sido salvo porque Cristo la ofrenda lo logró. Cristo es la gran ofrenda. La gran ofrenda es Cristo. Si nosotros somos conscientes de eso, no hay medida para yo no dar. Y no hay cantidad que yo pueda poner de límite para no dar. De pronto los recursos. Y yo tendría que decir, hoy no te puedo dar más, Señor, sino esto. Pero mañana, Señor, hoy te doy más por esto. Y te doy cada día más, Señor, y más, porque sé quién eres, qué has hecho por mí. ¿Y qué mereces tú? La gran ofrenda del Padre para nosotros. Esa es la conciencia del que realmente da. Y yo creo y estoy seguro que esa es la conciencia que tiene esta viuda que da dos blancas. Ella considera claramente a Jesús.
Y ella sabe que en la medida en que lo da todo a Jesús, que se dio todo por ella va a ser bendecida. Porque eso es lo hermoso, mire. Cristo se dio todo. Habían sacrificios que eran partes de los animales. Pero dice la Biblia que Cristo no se dio en parte, se dio todo. Y se dio todo y nos dio todo. Porque nos dio su perdón y su misericordia. Nos dio su reino. Nos dio la salvación. Nos dio su espíritu. Nos puso en el cielo. Por darse todo. Frente a ese hecho, el darnos nosotros, como hizo la iglesia de Macedonia y como hizo la iglesia y como hizo la viuda del texto bíblico, nos pone a nosotros en un sitio especial y no empezamos a medirnos en dar, porque si yo soy consciente de lo que soy y de lo que he ganado en Cristo, yo no me mediría en dar. Y debe ser así. Y por eso dice Jesús, esta viuda echó más que todo. Y uno dice, pero es que hubo mucha gente que echó muchas monedas y mucha plata. Jesús está viendo el corazón de esa mujer. Jesús está mirando dentro y Jesús está dando cuenta cómo esa mujer no está viendo las dos monedas. No está viendo que se va a quedar sin nada. No está viendo que a partir de ahí ella va a irse y no sabe qué va a pasar. Ella no está pensando en eso. Y está simplemente pensando, Él es Dios, Él es el Señor. Dios merece ser adorado y aquí te van, Señor, lo único que tengo para adorar. Y Dios, fíjense, voluntariamente, no fue por obligación, rindiendo, como decía ahora, el corazón a Dios, como hizo la iglesia de Macedonia. Santo Tomás, perdón, San Ignacio, y esto es hermoso. San Ignacio nos va a hablar de cómo nosotros precisamente debemos ser conscientes de que si nos damos a Dios, somos capaces de dar cualquier cosa. Cuando nos damos a Dios, somos capaces de darle a Dios cualquier cosa. Y Él va a decirnos, toma Señor, recibe mi vida, recibe mi libertad, recibe mi memoria, recibe mi entendimiento, recibe toda mi voluntad, recibe todo mi haber, recibe todo mi poseer, recibe todos mis bienes. Tú me los diste, a ti Señor te los devuelvo, a ti Señor los retorno, a ti Señor los dono, porque todo esto es tuyo. Dispón de todo, úsalo según tu voluntad. Solo Señor, dame a mí tu amor y tu gracia, que eso me basta. Miren la conciencia de este hombre, y así vamos a encontrar en la historia de la iglesia, personas que pensaron de la misma manera. Por eso cuando yo voy a dar y yo tengo que pensar es, bueno, para mí, ¿quién es Dios? ¿Y a quién doy? ¿Le doy al pastor? No, tú no le das al pastor, el pastor aquí no tiene nada que ver con lo que tú des. Le das a Dios. De la visión que tú tengas de Dios, de la concepción clara que tú tengas de Dios, de la visión clara que tú tengas de Dios, de cómo consideres tú a Dios, así darás a Dios. Si hay algún obstáculo en la iglesia que te impide dar a Dios como debiera, estás mal y tienes que reconsiderar tu posición. Fíjense lo que nos está diciendo San Ignacio. Señor, yo sé quién eres tú y a mí no me interesa tener cosas. Coge, Señor, esto es tuyo. Me interesas tú. Me interesa tenerte a ti.
tu gracia, tu amor, tu misericordia. Porque Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Y sabe qué nos va a enseñar este hombre? Que me encantó también. Ofrendar es un regalo de Dios al corazón nuestro que expresa su presencia, que expresa su amor, que busca exaltarlo y servirlo en la iglesia y en el necesitado. Ahora que nos está diciendo, miren, ¿ustedes creen que ustedes dan por tener un corazón generoso? ¿Ustedes creen que ustedes dan porque son de un corazón espontáneo y abierto? Y la respuesta de este hombre es no. Ustedes deben entender que si usted da es porque Dios en su gracia le ha dado el don, le ha dado la bendición, le ha dado la gracia de dar. No te creas que das. Si das es porque Dios te ha dado la gracia de dar. Es Él el que nos mueve para que nos ofrendemos nosotros, pero para que ofrendemos, para que demos a la iglesia. Él dice, cuando el corazón se ha entregado al Señor, simplemente se es consciente que hay que dar a Dios. Dar es un don de Dios, es bendición. No hay mayor alegría que dar, gran regalo de Dios para nosotros. Nunca hay una donación, nunca se regala algo, nunca se da sino por la gracia de Dios en nosotros. Por la gracia de Dios en ti, tu corazón es capaz de dar y de darse. Hermosas palabras. La ofrenda a Dios, la ofrenda a los demás, no es un gesto más de la vida cristiana. Es lo que le da sentido a la vida cristiana porque es el actuar de Dios en nosotros para abrirnos a los otros. Le da sentido porque es Dios moviéndonos y poniéndonos a servir y amar a los demás y a Él mismo de modo evidente. Y entonces dice, no es necesario insistir a los creyentes a dar mediante relatos conmovedores o mediante amenazas. No. No olvidemos que es Dios en realidad, que es quien es el dueño de todo, pero inclusive que es amor que está en nosotros y que por su amor en nosotros nos mueve a querer dar. Porque el dar lo que expresa es cuánto nos estamos dejando guiar por Dios para alabarlo y bendecirlo. Esto muestra cuánto amor tenemos a Dios, cuánto queremos hacer su voluntad. Entonces piénselo. ¿Por qué es especial la ofrenda de la viuda? Dios estaba glorificando en su vida. Dios estaba en ella y ella era consciente de eso. ¿Qué conciencia tenía esta mujer de Dios? ¿Y qué confianza tenía en su Dios? Ofrendar y ofrendarse a Dios van a ser unas acciones del alma que en oposición a la voluntad propia llevan a que el cristiano oriente su vida fuera de sí mismo, hacia el otro, hacia Dios. Y en este sentido, la ofrenda será siempre por gracia de Dios que nos pone a darle a Él, que no necesita nada,
pero por gracia de Dios que nos lleva a servir al prójimo que lo necesita todo. Ahí está el problema. ¿Por qué doy? Por gracia. ¿Por qué doy? Porque soy consciente de quién es Dios y qué me ha dado Dios. ¿Por qué doy? Porque le amo profundamente y quiero manifestarle mi gran amor dándole. Y fíjense que en la ofrenda de la viuda hay sacrificio, hay abnegación, porque el texto dice, la viuda dio todo su sustento. Caramba, sí, definitivamente esta mujer estaba haciendo un acto de sacrificio por amor a Dios. Realmente está cumpliendo esa palabra que Pablo dice en Romanos 2. Ella misma se está ofreciendo en sacrificio vivo y santo para Dios como culto racional. ¿Qué conciencia tenemos de eso? ¿Qué conciencia tenemos? Y fíjense que Dios no priva a los pobres del gozo de compartir con otros que no poseen. Eso es lo hermoso de Dios. Que aún a los pobres que le aman y que deben ser de ayuda de la iglesia, son capaces de abrirse por amor a Él, por confianza a Él, por adorarlo a Él, para dar. Esta mujer se pudo quejar. Mire, la verdad que yo quisiera dar en la iglesia, pero usted conoce mi necesidad. Yo soy muy pobre, yo soy muy necesitado, yo no tengo nada. Esta mujer no dijo nada de eso. Esta mujer simplemente vio que tenía una responsabilidad de dar delante de Dios, que era darle para el sostenimiento del templo, darle para el sostenimiento de los sacerdotes, darle para el sostenimiento de los levitas, darle para el sostenimiento del necesitado, del huérfano, del pobre y de la viuda. Y simplemente dio. Ella no cayó en un en autocompasión. Ay, hermano, usted sabe que yo, por eso no doy. No cayó en descontento. Pablo dice de la iglesia de Macedonia, sobreabundaron en gozo y en la riqueza de su generosidad. Así estaba esta viuda, increíble. Este corazón de esta iglesia y este corazón de esta viuda eran increíbles, sorprendentes, geniales. Estaban siendo tomados por Dios y estaban siendo usados por Dios y ellos estaban dejando que Dios se glorificara en sus vidas. Hermoso. Y por eso la iglesia de Jerusalén va a recibir una ofrenda de los pobres y por eso la pobre viuda va a darle a la iglesia, al templo, a los necesitados, porque quería glorificar y exaltar a Dios. Yo me imagino, repito, la sorpresa de Pablo, porque los textos en Corintios son fuertes, en segunda carta a Corintios capítulo 8. Pablo narra de una manera especial la situación de la iglesia. Estaban en grande prueba, estaban en grande tribulación, estaban en profunda pobreza. Eso lo dice Pablo. Pero después va a decir, pero se dieron a sí mismos a Dios y abundaron en riquezas de su generosidad. Caramba. Gloria a ti, Señor. Abundaron en riquezas de su generosidad. Miren este corazón abierto a Dios por la iglesia.
¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Allá en Sidón. Raspando el fondo de la tinaja. Y el profeta llega y le dice, sírveme. Y el profeta, yo me imagino que uno por acá dice, este tipo sí es descarado. Si tengo un poquito y se lo voy a dar a él. Pero esta mujer también tiene esa conciencia de dar. Sírveme, claro, profeta, te voy a servir. Y miren cómo Dios la bendijo. El problema es la conciencia de dar, pero la conciencia de saber quién es mi Dios. ¿Qué tal poder decir con el Salmo, el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿Por qué no podemos decir eso? ¿Por qué no podemos tener confianza en Dios y proclamar esa verdad sintiendo la paz y el gozo del corazón? No, porque todavía estamos amarrados al dinero. Estamos amarrados al dinero. Todavía no tenemos conciencia de lo que significa dar y darnos primero a Dios. No la tenemos. Bueno, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. ¿Y qué nos dice Pablo? ¿Y qué nos dice Marcos? Qué bueno que podamos tener un corazón de esta manera. Qué triste es estar detrás de la iglesia diciendo, da, da, da. ¿Es que acaso no sabemos quiénes somos? ¿Es que acaso no somos conscientes quién es Dios para nosotros y lo que ha hecho por nosotros? ¿Es que usted cree que lo que tiene se lo merece? ¿Es que usted cree que lo que tiene fue ganado por usted, por sus méritos y capacidades? Moisés nos decía, hasta el dinero de la cartera que tengo en el bolsillo no es mío. Y eso es cierto. ¿Quién te dijo que lo que tú tienes es tuyo? Mire la bendición que Dios te da. Dios te dijo, administrame esto. Pero no lo administres para el disfrute tuyo solamente. Porque eso es lo que hacemos. Dios nos pone a administrar un hogar, una casa, una familia, unos bienes. ¿Y en quién pensamos sino en nosotros mismos y en nuestro círculo cercano? ¿Y qué está esperando Dios? Que yo aprenda a confiar en Él, que yo sepa quién es Él, que yo sepa que por ser Él el que es, debo adorarle y servirle y ofrendarle. No, todavía no tenemos conciencia de eso. Todavía decimos mi casa con una autoridad tremenda. Mi casa, mi carro, mis hijos, mi, mi. Cuando simplemente, como nos enseñaban esta mañana, somos simples mayordomos. Y tenemos que hacer buen uso de eso para gloria de Dios. Y en el buen uso de eso está precisamente el darnos y el dar. Porque como también nos decía Moisés esta mañana, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, recordándonos la escritura. Hay una relación directa entre mi dinero, nos decía él, y hacia dónde va mi vida. Claro, sin duda alguna es así. Porque
¿Dónde ponemos nosotros nuestra confianza? Si es en Dios, caminamos diferente al mundo. Y entonces somos siervos y buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos volvemos abiertos y generosos y damos y confiamos y esperamos. Si no, nos cerramos a los demás y administramos para nosotros y para el futuro. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero? No confíes en ella. No confíes en el dinero. No confiéis en la riqueza. Eso lo dice claramente la Biblia. ¿Pero qué hacemos nosotros? Sí confiamos en el dinero. Y sí confiamos en la riqueza. Y espero que me estén entendiendo. Ponemos más nuestro corazón en ello que en Dios. ¿Y qué tranquilidad nos da la riqueza? ¿Qué paz me da tener una cuenta bancaria con muchos millones o con muchos miles? ¿Qué paz? Y puedo decir como el rico de la parábola, y hasta puedo ampliar mis graneros y llenarlos. Llénalos. ¿Y los demás? ¿No nos manda el Señor a trabajar para tener para dar al que no tiene? Él no nos dice trabaja y guarda y acumula para ti. Y no quiero decir con esto que no podamos usar lo que recibimos de nuestra paga por nuestro salario, por nuestro trabajo, perdón. No quiero decir que no disfrutemos. El problema es que nosotros disfrutamos y nos cerramos. ¿Y qué me está diciendo Dios? Trabaja para que tengas, para que des. ¿Cuál es la mentalidad de Dios? Bendecirnos a nosotros, que disfrutemos de lo que Él nos da, pero bendecir a otros que no tienen. Y no hay mayor alegría que esa. Dar. Dar. Fíjate que la Biblia me dice, no ames al dinero. No ames al dinero. No confíes en la riqueza. El amor al dinero es la raíz de muchos males. La confianza en la riqueza es vana. Hoy es, mañana no es. Hay un autor que dijo algo que me llamó mucho la atención y lo leo. Él dice, el dinero lleva a una forma de avaricia muy particular, que no se centra en los bienes, sino en el medio que los proporciona. Es decir, el dinero mismo. En este sentido, en el amor al dinero se manifiesta en su esencia más pura la avaricia, porque en el fondo está el deseo de poseer. Y bajo esta condición, las demás cosas de la vida, de las que se esperaba mucho en otros momentos, el amor, el compartir, el servir, va desapareciendo con el tiempo y solo te quedas tú y con el dinero como valor sólido e inquebrantable. El problema no es la cantidad de dinero que poseo, no es el exceso de dinero. La cantidad aquí no es un criterio de moral. Lo que sí es
el exceso de amor y de afición al dinero. Cuando el amor y la afición por el dinero domina, se sustituye el amor, se impide el amor y no darás ni a Dios ni a los demás. Y aquí ya hay un serio problema. Cuando la afición por el dinero y el amor por el dinero absorben las aspiraciones y las capacidades sin dejar respiro a otras cosas, cuando se convierte en el centro de la propia existencia, este lleva al hombre a olvidarse de todo lo demás, incluyendo a Dios. No le darás ni a la iglesia, no le darás a los hombres. No esperes en el dinero, dice Pablo. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas. Que pongan su confianza en el Dios vivo, quien es el que nos da todas las cosas en abundancia. Entonces fíjense que la Biblia nos llama a ofrendar, a dar, pero a dar porque hay conciencia de quién es uno en Dios, porque hay conciencia de lo que significa que Cristo, la gran ofrenda que se dio todo, nos pone a nosotros como gran ofrenda que nos damos todo, como hizo la iglesia de Macedonia y como hizo esta viuda. No solamente en dinero, sino que se dan al servicio de Dios. Y dos palabras finales. ¿Por qué dar? Y esto es obvio. Pablo dice en 1 de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Mire lo que dice 1 Corintios 9:7. ¿Quién fue más soldado quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Tengo que decirlo. Yo sería la responsabilidad de usted. Tengo que decirlo no porque yo quiero decirlo, sino porque la Biblia lo dice. Y es mi responsabilidad decirlo. Yo soy su responsabilidad. Y lo segundo, la Biblia nos va a enseñar por qué tengo que dar. Pues ya lo veíamos. Porque la iglesia sufre necesidad y cuando sufre necesidad se deben tener recursos para ayudar al que sufre. Qué bueno es tener para satisfacer las necesidades rápidas y pronto. Que el hermano necesita la medicina, corran. Que el hermano sufrió accidente, corra. Que el hermano padece, corra. Y hablo de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia como dadora, hablo de pobres y ricos. Porque no quiero excluir a los pobres aquí porque la Biblia no los excluye para dar. En su pobreza se puede dar. Y en la riqueza se puede dar. No soy yo quien lo dice el mismo Dios. Y entonces, ¿cómo le vamos nosotros a salir a Dios frente a este hecho de ofrendar? ¿Qué le puedo decir?
¿Con qué corazón voy yo delante de Dios para decirle, Señor, no te puedo ofender? O teniendo para dar más de lo que doy, no le doy lo que debiera. Porque eso también pasa. Podemos amarrar nuestro corazón de esa manera. No, yo sí doy ofrenda. Da, dice la Biblia, según el Señor te haya prosperado. Posible que esta semana no me fue tan bien, pero doy. Y daré X cantidad. Pero mañana me fue mejor, entonces doy X cantidad más lo que el Señor me bendijo, según la proporción. Hermanos, ojalá que entendamos esto. Y fíjense que eh, son claridades de la Biblia que no podemos evadir. No podemos evadir. Y aunque, repito, son temas que a veces cuesta predicar, que el mismo pastor diciendo, aquí estoy yo soy responsabilidad de ustedes, caramba. Pero si algo aprendí preparando este tema es que todos los pastores que leí le dijeron lo mismo a la iglesia. Hermano, lo siento mucho, pero yo soy su responsabilidad y tengo que decírselos. Y decía, caramba, yo voy a tener que decir lo mismo. Y leía a John MacArthur y lo decía. Y leía a John Piper y lo decía. Y leía a Pérez Millos y lo decía. Y leía a Sujel Michelén y lo decía. Y leía a, se me escapa el nombre. Bueno, todos los que leí lo decían. Fitzmayer lo decía. Bobón lo decía. Hermano, me duele decírselo. Y él decía, no debo decir me duele. Eso es lo que me sorprende. Pero tengo que decírselo. Yo soy su responsabilidad. Para sacar provecho, no. Porque es mi tarea predicar eso. Y ustedes saben que yo estos temas difícilmente los toco. Porque precisamente no quiero generar esa visión de una iglesia que explota. No. Pero leyendo sobre esto, MacArthur, bueno, todos son contundentes. Tengo que decirlo. Y tengo que decirlo con mi propia boca. Y es cierto. Entonces, hermanos, la responsabilidad nuestra como parte de la iglesia es dar. Y no dar por dar, sino dar sabiendo que doy por una realidad muy grande, muy sublime. Jesús me hizo ofrenda. Y me hizo ofrenda, por eso tengo que darme a los demás. Y tengo que dar a los demás. Y más si es la iglesia de la cual hago parte. ¿Y esto para qué? Para poder contribuir en el desarrollo eclesial y en que los ministerios eclesiales puedan ser realmente fructíferos y puedan cumplir su tarea. Eso es necesario. Y solo espero que el Espíritu Santo nos convenza de estas verdades para que podamos vivirlas con entereza y con valor en la iglesia
pero siempre con la única intención de glorificarlo a Él. La iglesia de Macedonia lo hizo, la iglesia de Corinto lo hizo, la viuda pobre lo hizo. La intención era marcada. Doy para gloria de su nombre. Y no más. Y al Señor Dios Trino y Uno, gloria, honra y alabanza por siempre. Amén. Padre nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, por tu enseñanza, por tu exhortación. Ayúdanos, buen Dios, a ser fiel reflejo de tu gloria, a vivir para ti, a ser responsables de la tarea de la predicación, de la enseñanza, pero a ser responsables del dar, del construir iglesia, del servir en la iglesia, de ser siervos en la iglesia, de ser cooperadores en la iglesia para que cumpla la tarea que tú le has encomendado. Gracias por hacernos dadores alegres. Gracias por hacernos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias Dios Trino, gracias Dios Uno en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.